Buenas noches. Justo el día en que el Tribunal de Justicia de Guerrero confirma que hay 6 casos contra la candidata de Morena al Senado, Nestora Salgado, por secuestro, secuestro agravado, homicidio y robo, justo ese día, hoy, el INE ordena bajar un spot del PRI sobre Nestora por tener elementos supuestamente calumniosos. Así, elementos supuestamente calumniosos. El spot contiene exclusivamente momentos del debate del domingo, debate que promovió, organizó y difundió el INE. Pero así es la democracia mexicana en 2018, la democracia en los tiempos de López Obrador. Tendremos también. López Obrador se mete al corazón de Ayotzinapa y dice: el régimen que ha llevado a cabo estas atrocidades es el régimen que nosotros estamos combatiendo. No tengo nada que ver con el PRIAN. Felipe Calderón empezó la guerra contra el narcotráfico, no cambió la estrategia Peña Nieto. Duele mucho decirlo, pero son 230,000 homicidios. 2 pipas de doble remolque ocasionan un caos de 16 horas en la carretera México-Cuernavaca. Por un asesinato, pobladores cierran 6 horas la carretera México-Puebla. Y por las obras de Big Grand, colonos cierran media hora Avenida Universidad. Asesinan en su propia clínica en Querétaro al reconocido doctor, especialista en fertilidad, Rafael Sánchez Usabiaga. Harvey Weinstein se entrega en Nueva York, paga una fianza de $1 millón y queda en libertad condicional. En el TEC de Monterrey, estudiantes protestan así durante su graduación. Hace 6 años Andrés Manuel López Obrador también tuvo un mitin en Iguala. Se recuerda de ese mitin esta fotografía, es lo que quedó. La fotografía con el entonces candidato a presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y con la esposa de Abarca. Una fotografía que luego se usó para desacreditar a López Obrador. Eso fue hace 6 años en Iguala durante la campaña presidencial. Hoy Andrés Manuel López Obrador regresó, estuvo en Tierra Caliente y volvió a Iguala. Un Iguala con los padres de los normalistas de Ayotzinapa. Escuchó las peticiones de los familiares y habló. Incluso López Obrador se comprometió a investigar al ejército. Déjalo que pase. Iguala va a ser el ejemplo de cómo se hace justicia en un gobierno democrático. Esta fue la promesa que Andrés Manuel López Obrador hizo a los padres de los normalistas, quienes irrumpieron en el mitin del candidato en la plaza de Iguala. Sepan que les entiendo y que sé cómo se sienten y de todo lo que han sufrido, y que merecen todo nuestro respeto y toda nuestra atención. Y yo voy a cumplirles a ustedes, y el tiempo lo dirá. Muchas gracias. López Obrador ofreció como uno de sus primeros actos de gobierno integrar con Naciones Unidas una comisión de la verdad. Y en referencia a las versiones que la llamada verdad histórica desechó, advirtió que el ejército será investigado. Si se conoce toda la verdad y se hace justicia, en vez de debilitarse, de afectarse al ejército, se le va a fortalecer como una institución al servicio del pueblo, no para reprimir pueblo de México. Al final los padres hablaron.
Dijeron que también irán con los otros candidatos y que a todos habrán de pedirles que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos participe en las investigaciones. Cuando usted llegue a la presidencia, ¿a qué se compromete con estos 43 padres de familia? Es bien la Comisión de la Verdad. ¡Ya lo dijo! Es bien la Comisión de la Verdad. Permítanme, jóvenes, que es que no encuentra a su hijo, soy yo. Mañana se cumplen 44 meses sin saber cómo están o dónde están. El gobierno no nos ha dado ninguna respuesta, porque vivos se los llevaron. Que vivan los 43 jóvenes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. Y queda esa imagen. Se metió, no era fácil este mitin en Iguala, Andrés Manuel López Obrador se metió a Iguala con los familiares de Ayotzinapa. Quedan esas imágenes, como hace 6 años quedó la de José Luis Abarca, que luego fue presidente municipal y cuya policía es, según las investigaciones, la principal responsable de haber secuestrado, sometido y matado a los jóvenes de Ayotzinapa. Y siguiendo con Guerrero, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, de ese estado de Guerrero, confirmó que mantiene abiertas 6 causas penales en contra de Nestora Salgado. Esto porque desde marzo de 2016, cuando fue liberada Nestora Salgado, la Fiscalía de Guerrero impugnó el fallo de los 2 tribunales que la habían dejado libre. Las acusaciones que siguen abiertas son 2 por secuestro, 2 por secuestro agravado y privación de la libertad. Hay también 1 por homicidio calificado y 1 por tentativa de homicidio. La 6ª acusación es por robo. Por eso se le sigue investigando y sigue ante la justicia Nestora Salgado. Ahora que Nestora se encuentra haciendo campaña en Guerrero, bueno, pues suponemos que no debe ser complicado ubicarla para notificarle que ha sido citada una audiencia para el 14 de junio relacionada con estas investigaciones, porque clásico de lo que ocurre en este país, no se dan por enterados, no se dan por notificados, porque no tienen un domicilio. Suponemos que si en verdad la autoridad la va a investigar, pues la encontrará en algún mitin simplemente para decirle: señora Nestora, tiene usted que presentarse ante tal instancia el 14 de junio. Y justo después de que se conoció esta información, como si fuera parte de un guión, el Instituto Nacional Electoral ordenó al PRI y a su candidato José Antonio Meade que saquen este spot, que lo sustituyan, este spot donde se refiere José Antonio Meade a Nestora Salgado. Esta resolución fue a favor de las medidas cautelares solicitadas por Morena. Morena pidió que se retirara. Para los consejeros electorales del INE, el spot tiene elementos aparentemente calumniosos. ¿Qué es eso de aparentemente calumniosos? Bueno, el INE le da al PRI un plazo de 6 horas para cambiar el promocional. Este es el promocional con elementos aparentemente calumniosos que Morena le pidió al INE que retirara del aire y que el INE le concedió a Morena y tendrá que ser retirado del aire. Que no gobiernen los delincuentes. Soy la comandante Nestora Salgado y solo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de 5,000 pesos. Cuando tenga esa cantidad me la entrega y entonces yo le entrego a su hija. Una secuestradora que está libre. Vota por Meade. Es un spot que recupera un momento del debate del domingo, promovido, organizado y difundido por el INE. Y ahora el INE, por considerar que hay elementos aparentemente calumniosos, ordena retirar ese spot. En el fondo es el INE retirando del aire una producción del INE. Cosas de nuestra democracia tan peculiar. José Antonio Meade volvió a referirse a Nestora Salgado. En Zacatecas se lanzó también contra otro candidato de Morena al Senado, Napoleón Gómez Urrutia. En el Senado no queremos mineros deshonestos. Ya tenemos una sentencia que acredita que Napoleón Gómez Urrutia le robó a los trabajadores de la minería. Lo queremos en el Senado. Y en los últimos días
hemos escuchado con horror historias de quienes fueron víctimas de Nestora Salgado. La queremos en el Senado. Y queremos desde ahorita decir, nuestro problema no es con Napoleón. Él le robó a los mineros. Nuestro problema no es con Nestora. Ella violentó a su comunidad. Nuestro problema es con quien quiere hacer a Nestora y a Napoleón senadores de la República. Bueno, López Obrador, raro fraseo este final de José Antonio Meade. Y bueno, siguiendo con cosas tan peculiares de nuestra democracia electoral, hoy el consejero Ciro Murayama informó en Twitter que recibió una notificación judicial, así es, una notificación judicial por una demanda que interpuso en su contra el académico John Ackerman. ¿Por qué interpuso esta demanda John Ackerman? Porque Ciro Murayama lo había bloqueado en Twitter. El consejero Ciro Murayama escribió entonces: como me parece absurdo distraer recursos públicos del Poder Judicial en esto, si Ackerman sufre al no leer mis mensajes públicos, desbloqueado está. Increíble, pero cierto. Esta mañana fue asesinado en Querétaro el médico Rafael Sánchez Susaviaga, quien era conocido por sus métodos, por sus trabajos en fertilidad. Un hombre entró a su consultorio, sacó una pistola, le disparó y lo mató. Hola, soy el doctor Rafael Sánchez Susaviaga, ginecólogo, especialista en fertilidad. El dueño y director general del Instituto Médica Fértil, Rafael Sánchez Susaviaga, fue asesinado esta mañana dentro de su clínica ubicada en la colonia El Jacal, en la ciudad de Querétaro. De acuerdo con testigos, un hombre se hizo pasar como paciente para ingresar al consultorio del doctor Sánchez Susaviaga. Ya adentro le disparó una vez y después huyó del lugar. A pesar de que se le brindó atención médica, el doctor Rafael murió. Rafael Sánchez Susaviaga tenía 54 años. Nació en Celaya y era considerado uno de los médicos más importantes y precursores de los tratamientos de fertilidad en México. Tenía otras dos clínicas, una en Celaya y otra en la Ciudad de México, en Santa Fe. La Fiscalía de Querétaro ya investiga los hechos y realiza la búsqueda del asesino. Sin embargo, aún no hay un móvil del ataque al médico. La familia del doctor Sánchez Susaviaga llegó poco después a la clínica y dijo a las autoridades que el doctor había sufrido dos ataques anteriores, uno en su clínica en Celaya y otro en Santa Fe, en la Ciudad de México. Esta noche está siendo velado, cambiando de tema, el cuerpo de la periodista Alicia Díaz en una capilla al sur de Monterrey. La Fiscalía Estatal confirmó que Alicia Díaz murió por un golpe en la cabeza y que fue apuñalada en varias ocasiones. Hay 3 líneas de investigación para dar con el crimen. Fuentes de la Fiscalía confirmaron a Imagen Noticias que el ex esposo de Alicia, quien sería uno de los sospechosos, ya fue entrevistado por la autoridad. Y en Jalisco, el gobernador Aristóteles Sandoval informó que se reunió con el padre del bebé Tadeo, el niño que murió el lunes, el bebé, cuando un comando incendió camiones en la zona metropolitana de Guadalajara, Zapopan. El gobernador le externó que en cuanto sea posible van a llevar a su esposa, la señora Elizabeth de la Rosa, a una clínica especializada en Galveston, en Estados Unidos. La madre de Tadeo, del bebé que murió, tiene quemaduras en el 90% de su cuerpo. Y el desastre de este viernes, el desastre para cientos de miles de personas, un choque entre una pipa de doble remolque y 2 vehículos provocó el cierre de la autopista México-Cuernavaca en ambos sentidos durante 16 horas. El accidente ocurrió a las 3 de la madrugada a la altura de la zona conocida como La Pera, en dirección a Cuernavaca, y los automovilistas tuvieron que ser desviados a donde se pudo. El caos vial, según se informó, se extendió por más de 50 kilómetros. A las 6 de la tarde se reabrió la circulación en ambos sentidos. Sin embargo, algunos automovilistas, desde luego,
estaban muy molestos. Otra vez un doble remolque, otra vez en la carretera México-Cuernavaca, 16 horas cerrada. Pero es lamentable que las autoridades, los servicios de emergencia, esto fue a las 3 de la mañana, van a dar las 3 de la tarde y no hacen nada. No, llevo más de 2 horas. ¿Qué piensan? No, están mal ellos. ¿Por qué no avisan allá abajo? Y esos son estas personas, las que estaban más tranquilas. Bueno, eso en la México-Cuernavaca. A mediodía también hubo caos en la autopista México-Puebla. Habitantes del poblado de Santa Rita, Tlahuapan, bloquearon alrededor de 6 horas. Bloquearon la carretera en protesta por un asesinato. Pobladores del municipio de Santa Rita, Tlahuapan, cerraron esta tarde la carretera México-Puebla a la altura del kilómetro 74 para exigir la liberación de un tendero, quien mató a un presunto asaltante durante la madrugada. La policía detuvo al tendero, por lo que los vecinos se organizaron y no permitieron que los servicios periciales levantaran el cuerpo del presunto ladrón, que quedó en la azotea de la casa del comerciante. Que se libere al señor. Ya nos dijeron de fiscalía, según lo que tenemos de respuesta de ella, es que ya va a salir, pero que primero pedían el cuerpo del delincuente. Entonces no, la gente no está de acuerdo. Primero que liberen al señor bajo las condiciones que tengan que ser y luego ya lo demás. Están hablando de cerrar la autopista, están hablando de quemar patrullas, los hemos estado conteniendo un poco, pero esto se puede salir de control si la autoridad estatal no hace nada al respecto. Además, mantuvieron cerrados ambos sentidos de la carretera México-Puebla durante unas 6 horas. Explícales que el acuerdo es que una vez que tú lo tuvieras, por eso se hicieron las llamadas, ¿te acuerdas que te dije? Entonces habla tú con la gente, nosotros nos replegamos y ahorita venimos a platicar, pero velo comentando tú con la gente, ¿no? Y la protesta terminó cuando la policía liberó al vecino. 13 horas en la México-Cuernavaca, 6 en la México-Puebla y aquí en la Ciudad de México, unos 50 vecinos de esta zona, la zona de Copilco, cerraron durante media hora Avenida Universidad. Son el grupo que se opone a la construcción del complejo Big Grand en esta zona. Protestaron porque las autoridades de la UNAM tomaron una decisión que les resulta muy extraña. Primero, la UNAM había promovido un amparo contra el gobierno de la Ciudad de México por autorizar a Big Grand un uso de suelo para construir 2 torres de 23 y 27 pisos en un predio en el que solo se permiten 2 pisos. Se logró suspender la obra, pero después la UNAM le propuso al gobierno de la ciudad que no fueran 27 pisos, pero sí 10, cuando el permiso habla de solo 2 pisos. Hay que recordar que Ciudad Universitaria tiene el estatus de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y que la zona donde se construye la obra del Big Grand tiene fuertes restricciones de construcción. Los vecinos de Copilco contemplan promover otro amparo y llamaron al rector, Enrique Graue, a que no ceda ante los intereses de la constructora. Señor rector, pase usted a la historia como un rector fuerte que supo estar a la altura de las circunstancias. Sea un defensor de la ley y cuenta con nosotros los vecinos. ¡Adiós, corrupto! ¡Adiós! ¡Ya te vendiste a Big Grand! Después del hecho del supuesto sabotaje a trenes de Veracruz, se han aplicado operativos en los límites con Puebla para evitar que ya no se descarrilen los trenes, que ya no los roben. Hoy Imagen Noticias acompañó a un grupo de la Gendarmería en un operativo. Enterado, voy a 2, comando. Una base de test. Quiete, a bordo de las unidades. Vámonos. Elementos de botello. A tu unidad. Es la 56, ¿no? 45 elementos de la Gendarmería vigilan 5 puntos conflictivos de la vía férrea en los límites de Veracruz y Puebla, donde el último mes se registraron 6 descarrilamientos provocados de manera intencional, según la empresa Ferromex. Imagen Noticias acompañó a uno de los 3 agrupamientos dedicados a recorrer vías y túneles en la montaña de Veracruz.
Desde el punto conocido como El Mezquite, donde se registró el primer presunto sabotaje al tren el pasado 28 de abril, hasta Vaquería, último cruce de las locomotoras antes de internarse a Puebla. Ya vamos a partir de este punto, vamos al siguiente punto, que es Vaquerías 2, que es el siguiente punto conflictivo, donde se tiene información que posiblemente hay gente ahí ajena a las vías. Los agrupamientos se mueven en vehículos artillados con ametralladoras M60 de largo alcance. Los comandantes de cada célula traen lanzagranadas, equipo de comunicación y visión nocturna, ya que harán a diario patrullajes nocturnos. Su instrucción es clara: actuar y usar su capacidad de fuego en caso de que un tren esté amenazado, especialmente los que transportan químicos y productos terminados. Además de vigilar cruces y recorrer las vías en puntos marcados por Ferromex como conflictivos para evitar cualquier intento de sabotaje. Vamos a caminar como 150 a 500 metros y salimos. De aquel lado nos está esperando otro equipo de trabajo con las unidades. Según la autoridad federal, durante el primer trimestre de 2018, los robos al ferrocarril crecieron 19% con respecto al último trimestre de 2017. Una alza impulsada principalmente por los robos de componentes de vía. La presencia de la gendarmería en la zona será permanente, según mandos de la corporación, y ya se preparan las bases de operación que ocuparán en puntos de la montaña. Es una zona crítica, lo marca aquí, entonces está más crítica que este punto, que es el Mezquite La Pera, denominado La Pera. ¿Aproximadamente de cuántas personas armadas hay ahí o cuánto personal? No tengo información, nada más se dice que ahí es un punto crítico, es una crítica que detienen y saquean el tren. Hoy estuvo en Imagen Noticias el hermano de Holger Hagenbusch. Recordarán el ciclista alemán quien fue encontrado muerto el 4 de mayo en la carretera San Cristóbal-Ocosingo en Chiapas, después de haber estado 2 semanas desaparecido. Aquí estuvo su hermano Rainer para contarle a Paola Virrueta cómo van las investigaciones sobre el homicidio, porque fue un homicidio lo de su hermano. Vamos a ver este adelanto y el lunes presentaremos la entrevista. ¿Qué fue lo primero que tú le dijiste a tu mamá cuando ya llegaste acá y sabías que tu hermano había muerto? I told her, Holger is missing. We don't know what's happened. Holger is missing in Mexico. And my mom gave me 5,000 euro and say, go on to the plane, look where Holger is. And this information is saved maybe 1 week. After the 1st of May, a lot of newspapers in Germany too write, Holger Franz is killing, and so on. And my mother read the newspaper, Sunday, and this was a big shock for my mother, Not missing, my son is dead. Muy emotiva, con mucha información esta entrevista. La vamos a presentar el lunes. El presidente Peña Nieto destacó en Acapulco los logros que ha tenido su administración y los puso como ejemplo cuando aseguró que un país no se construye cada 6 años. Antes, en la reunión del Sistema Nacional de Protección Civil, el presidente pidió llevar este proceso electoral con respeto y libertad y condenó la violencia que está afectando las elecciones. En los últimos meses, aspirantes a cargos de elección popular han perdido la vida o han sido víctimas de la delincuencia. La violencia por motivos electorales aquí en Guerrero y en otros estados del país o en cualquier parte de la geografía nacional es inaceptable. En Fresnillo, en Zacatecas, lo veíamos hace unos momentos, José Antonio Meade presentó sus compromisos para ese estado, reunido con candidatos del PRI, del Verde, de Nueva Alianza. Meade prometió
atención presupuestal para el campo y funcionarios que van a dejar sus oficinas para irse a trabajar de la mano de los productores. En Tepic, Ricardo Anaya calificó como increíble y vulgar que el partido Morena se haya convertido en defensor de delincuentes y en vocero del gobierno para defender actos de corrupción como los que se persiguen en Chihuahua. Dijo que, Anaya contó que hay una nueva estrategia en su campaña por un México en paz y que este será el mensaje prioritario en sus concentraciones ciudadanas y en redes sociales. Y bueno, sabemos que México requiere paz. México necesita un proyecto inteligente como Ricardo Anaya. El productor de Hollywood, Harvey Weinstein, se entregó hoy a la policía de Nueva York para enfrentar las varias acusaciones de abuso sexual en su contra. This is the moment that so many women, so many accusers who have come forward waited to see and never thought they would see. He's in a lot of trouble, and I cannot believe he's been out for an entire year. Esta mañana, Harvey Weinstein volvió a desfilar ante reporteros y fotógrafos, pero lejos del glamour de las alfombras rojas de Hollywood. Weinstein se entregó a la policía de Nueva York, acusado de violar a una mujer y forzar a otra a practicarle sexo oral. Salió esposado y flanqueado por policías de investigación que lo escoltaron a la corte. En su rostro se esbozó una peculiar sonrisa. Minutos después, ya en la corte, ante un juez y la principal fiscal de su caso, Joni Luzzi, la sonrisa se borró. Pálido, con más peso y menos pelo, Weinstein escuchó, perplejo, con la boca semiabierta y una expresión extraviada, las primeras conclusiones de las autoridades. That investigation revealed that this defendant used his position, money, and power to lure young women into situations where he was able to violate them sexually. Después, los abogados de Weinstein pagaron una fianza de $1 millón. Su cliente aceptó portar una pulsera de monitoreo y entregar su pasaporte. Sus desplazamientos en Estados Unidos quedaron restringidos a Nueva York y Connecticut. Por lo pronto, enfrentará 3 cargos, pero el jurado investigará otras acusaciones y posibles delitos financieros que resultarían de pagar a sus víctimas para silenciarlas. We intend to move very quickly to dismiss these charges. We believe that they are not factually supported by the evidence, and we believe that at the end of the process, Mr. Weinstein will be exonerated. Pero las voces de las víctimas de Weinstein y de tantas otras mujeres que se han solidarizado con ellas resonaron de inmediato en las redes sociales. Y una de ellas, una de las primeras en dar un testimonio público de la violación que sufrió a manos de Weinstein, volvió a dar la cara y no disimuló su satisfacción. To see him in cuffs on the way out, whether he smiled or not, that's a very good feeling. Mm-hmm. What would you say to him? Like if he were watching this today, what would you say to him? We got you. We got you. Y más o menos a la hora que se daban estos hechos en Estados Unidos, 7 alumnas de diferentes carreras del Tecnológico de Monterrey protestaron contra lo que dicen es el acoso sexual en esa institución. Lo hicieron durante la ceremonia de graduación del campus central, el de Monterrey. Las alumnas portaron carteles que decían no están solas, con los hashtags acoso en la U y en el TEC también. Se los colgaron en el cuerpo y los exhibieron cuando pasaron al estrado para recibir sus títulos. En redes sociales denunciaron que en la transmisión oficial de la ceremonia se cortó
o se movió la cámara mientras estas jóvenes pasaban. Angélica Maldonado, una de estas estudiantes, explicó por qué protestaron así. Hicimos esto por nuestras compañeras, por todas las víctimas de violencia contra las mujeres, por las que ya se animaron y así lo decidieron a denunciar en esta universidad y en muchas otras, y no solo siguiendo los canales de protocolos. Hicimos este día precisamente porque iban a estar presentes diferentes directivos, decanos, rector y pues la comunidad del tecnológico, pero también era un mensaje, como me dijeron mis compañeras, un mensaje para la comunidad universitaria. Valientes. ¿Qué más tenemos, Paola? Las instalaciones de la Facultad de Derecho de la UNAM en Ciudad Universitaria fueron vandalizadas durante la madrugada. En las paredes y estatuas se leían mensajes como "las escuelas son cárceles", "el sistema judicial es una farsa" y "no hay futuro, canallines". En un comunicado, la escuela informó que además de las pintas, fueron robados 4 proyectores y 7 cámaras de videovigilancia. También confirmaron que ya presentaron la denuncia correspondiente. Una persona será encarcelada por realizar una llamada falsa al 911. Se trata de Lázaro Gutiérrez, quien fue sentenciado a pasar 4 meses en el penal de Topo Chico después de que reportó una situación de alarma en el domicilio de su expareja. Pero cuando llegaron las autoridades comprobaron que se trataba de una falsa alarma. Los hechos ocurrieron poco después de la entrada en operaciones del 911. El Papa Francisco habló hoy del matrimonio y del divorcio, un tema complejo para la Iglesia Católica. Dijo que a veces se da la desgracia de que un matrimonio no funciona y es mejor separarse para evitar una guerra mundial y que esta es una desgracia. Mencionó también que hay que ver lo positivo de un matrimonio antes de tomar esta decisión. El pontífice dijo esto en una misa matutina celebrada en la capilla de la Casa Santa Marta del Vaticano, frente a 7 parejas que celebraron 25 y 50 años de matrimonio. Pablo Escobar Gaviria era el que ponía su cara y decía, fui yo. Ustedes saben lo que es volar un avión en pleno vuelo, que lo dinamitó Pablo Escobar. Ustedes saben lo que es iniciar una guerra contra el Estado y Pablo Escobar ponía la cara. John Jairo Velázquez, alias El Popeye, ex jefe de sicarios de Pablo Escobar, fue detenido hoy por las autoridades en Colombia. Es acusado de los delitos de concierto para delinquir y extorsión, informaron fuentes de la Fiscalía. Había sido denunciado por amenazar a seguidores del candidato presidencial Gustavo Petro. En los últimos años se había convertido en un personaje en YouTube y por publicar libros que relatan su tiempo al lado de Pablo Escobar. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. Una semana de muy buenas noticias en la economía mexicana. Crece 2.3% el Producto Interno Bruto. Se sigue negociando el Tratado de Libre Comercio y hoy se conoce que las exportaciones mexicanas crecen a su tasa más alta de los últimos 7 años. ¿Qué es lo que está pasando? Que la economía mexicana es totalmente antifrágil, que estamos viendo 2 mundos diferentes. Si yo te preguntara a ti, Ciro, ¿en qué te fijaste de esta semana? Me dirías, la negociación del Tratado de Libre Comercio, ¿cierto o falso? No me acuerdo. Todo el mundo anda preocupado, que si Trump, que si los aranceles. ¿Qué pasó con ese tema? Absolutamente nada. Sigue la negociación, los equipos siguen negociando y se mantiene todo como está. El tipo de cambio se apreció 1.92% durante la semana. Si vemos todo el paquete de información económica, ¿dónde está la crisis, Ciro? ¿Dónde están los problemas que muchos se imaginan en la economía? ¿Dónde está todo ese tema? Te hago un recuento rápido. La inflación bajando, 4.46. Banco de México decide mantener sin cambio la tasa de interés. El crecimiento de la economía, 2.3% a tasa anual, 36 trimestres creciendo consecutivamente. Se mantiene este ritmo de las exportaciones, que tienen que ver básicamente con un avance del sector agropecuario, son las cifras que deberíamos estar viendo en la economía, no estar viendo ahí. ¿Deberíamos estar viendo quiénes? Todos, para entender dónde estamos parados, porque luego nos podemos perder en cualquier lado por andar yendo ahí de coyuntura, de declaración en declaración. Bueno, remátala, David. Hace no mucho tiempo, países como Argentina,
Brasil, Venezuela optaron por el socialismo del siglo XXI. Y así les fue. Vemos a Temer, vemos a Macri tratando de salvar la tragedia. México y Colombia optaron por la ortodoxia en las finanzas públicas. Hoy, Colombia entra junto con México, que ya estaba México, a la OCDE. Ay, para que vaya normando su criterio. Bueno, hacemos una pausa, volvemos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos con la información deportiva. La selección ya está en Los Ángeles para enfrentar a Gales este lunes a las 8 de la noche. Héctor Moreno habló sobre el primer partido contra Alemania en Rusia y a pesar de no ser favoritos, tratarán de dar la sorpresa. Entonces contra Alemania seguramente en las quinielas, en las apuestas estaremos en muy bajos y porque es lo normal, son los campeones del mundo, son candidatos a ser campeones del mundo en este nuevo mundial. Y todo listo para la final de la Champions League. Real Madrid y Liverpool jugarán mañana a las 1:45 de la tarde en el Estadio Olímpico de Kiev. Los merengues buscarán su 13º título de Europa, el tercero consecutivo, mientras que Liverpool busca su 6º título y el primero desde el 2005. Así hablan previo a este importante partido los entrenadores. Siempre he competido, me gusta competir y todo por detrás de eso hay mucho trabajo, no solo mío, digo que hay mucho trabajo de los jugadores y este club es lo que tiene. I never expected that these kind of good things will happen to me, not that I think a lot of good things happen to me, but going to a Champions League final as a manager is pretty difficult to do. And so it's maybe once in a lifetime chance. Cheque usted esto. Enrique Pedrotti, un youtuber brasileño, cubrió su Volkswagen con más de 15,000 estampas. Eso sí, repetidas estas del álbum de Rusia 2018. Y está cada vez más cerca la justa mundialista y este es el oráculo. Un 3-0 fácil. Puede que hasta México gane un 2-1. Igual México se los va a llevar de calle. O sea, pues, ¿quién es Suecia? Yo creo que un 3-0, 3-1 fácil. Chiro a los deportes, buen fin de semana. Gracias, Roberto. Hacemos una pausa. Continuamos. Demasiada información ya para este viernes, demasiadas notas duras. Los dejamos mejor con los Mexicartoons. Gracias, buenas noches, buen fin de semana. Ánimo. Es tiempo del programa de concursos favorito de todo. ¡Ayúdale al Presi! Hola y bienvenidos. Soy su moderadora Yuriria Sierra. No soy Margarita Zavala, aunque me halaga que me comparen con ese portento de mujer. Yo soy Lion Krause. En esta segunda edición, las reglas son aún más sencillas. Les haremos una serie de preguntas rápidas y solo tienen que contestar como usualmente lo hacen, con lo primero que les venga a la mente. Empezamos contigo, Smith. ¿Estás listo? Muchas felicidades al Santos. Ay, hombres. ¿Qué opinas de López Obradón? Un peligro. ¿Las amenazas de Don? Ofenden. ¿El nombre de tu libro? No me acuerdo. ¿Fuiste a una cámara de bronceado? ¿Se nota? Gracias. Vamos contigo, Arraya. ¿El problema más grande de México? López Obradón. ¿Un sinónimo de ladrón? López Obradón. ¿De quién estás enamorado? López Obradón. Got you. Carajo. Mejor me guardo la cartera antes de que este se me eche encima. Es tu turno, Sobradón. ¿Cómo resolverías la inseguridad? Abrazos, no balazos. ¿Qué piensas de Pepe Smith? Ternurita. Dame un sinónimo de mentiroso. Ricky, Riquín, Canallín. Will you pay for the wall? No hablo inglés. Ronco, te toca. Yo estoy bien así, raza. Me divierto solo de verlos. ¿Segura que no quieres regresar a la candidatura? Sí, segura. ¡Ayúdale al Presi! Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.